Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El preludio del programa ha de ser consecuente con nuestro compromiso de hace meses de informar nuestras preocupaciones sobre los dos grandes males que han estado afligiendo a la humanidad: la enfermedad y las guerras. El dengue entre nosotros es una realidad. He estado viendo algunos datos estadísticos que se han podido hacer conocer, pero he estado recibiendo informaciones de amigos y de amigos de amigos. Parece que está haciendo estragos. Ya se habla de 17.000 muertos. Si se toma en cuenta que la estadística de accidentes mortales llega a 2.000, se podría decir que el dengue es una atrocidad contra la salud, contra la vida del pueblo. 17.000, especialmente los niños. Y el hecho de que, al parecer, las camas están desbordadas. No hay cupo, según se explica, suficiente para atender con la presteza debida a ese tipo de quebranto. Como en el pasado programa, mi misión es alertar a la población, al pueblo nuestro, a que se incorpore a los esfuerzos, porque podemos hacer muchas cosas en las casas donde estamos suprimiendo depósitos, por mínimos que sean, de agua, para evitar la cuestión del mosquito. Y la autoridad que cumpla su papel en la fumigación y en la supresión de fuentes, neumáticos viejos, esas cosas, que le den fuego, porque no para protesta, sino como protección de la salud nuestra. Bien, las guerras. Quizás el incidente que más me llamó la atención fue el surgido en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El embajador de Israel fue terminante, categórico, fuerte, pidiendo la dimisión del señor Guterres, y declaró que ONU estaba rota y moralmente acabada, porque en las declaraciones que preparó para el Consejo de Seguridad habló de la población civil, la protección de vida natural, que tanto conmueve, de la población civil, pero no adujo en ningún momento ni señaló la causa primera de ese desastre, que fue el asalto armado ya de fuerzas especiales de Hamas. Sorprendente, incluso se llevó de encuentro la inteligencia israelí, que se tiene como modelo de eficiencia, el Mossad. Mató alrededor de 2.000, algo menos que las Torres Gemelas. Secuestró, hizo efectos tremendos, pero se refugiaron en la zona, regresaron a la zona, a sus túneles, debajo de los edificios y de las casas donde duermen los civiles, sabedores de que la reacción de Israel iba a ser dura, y para exponer a Israel a la necesidad de hacer estas operaciones tan cruentas que envuelven a tanta población civil, y especialmente se eleva mucho el descontento por los niños.
Pero debajo de esos niños están los terroristas, que después de hacer su asalto mortífero y muy audaz, bueno, bastaría citar los 260 muertos de los muchachos y jóvenes en el concierto del desierto, ametrallados. Es decir, que Guterres, el de las Naciones Unidas, cónsono con su temblor y su vacilación frente a la inmensa mayoría de estados, especialmente de fe musulmana, de arábigos, y sus socios y solidarios de gran parte del mundo, silenció a Hamas. Israel protestó. Y me llamó la atención porque el incidente fue severo, pero a nosotros, los dominicanos, nos debe de servir de ejemplo. Cuando yo le llamo a Naciones Unidas que se ha convertido en una cueva de trampas, no estoy haciendo un uso abusivo del lenguaje ni de términos despectivos, no. Porque sé que se han urdido tantos expedientes desastrosos bajo sus auspicios y el nuestro está en curso. Kenia, que ahora ha encontrado un nuevo impedimento en su Corte Suprema, y sus 1000 hombres, la Legión de ONU, la Legión extranjera de ONU, que la crea y la autoriza, pero no la asume. Dice, ajena a ONU. Es decir, consciente quizás de todo el desastre que viene. ONU no tiene categoría para asumirla. Entonces dice, bueno, esa es una fuerza voluntaria que nosotros autorizamos, pero ajena a nosotros. Es decir, la barbaridad que ocurre ahí en esa isla no es de nosotros. Cobardía, perversidad o lo que fuera, una cueva de trampas. Y claro, sirve para entender por qué la inmensa mayoría de los miembros, o Estados miembros, aplaudió delirantemente a Palestina, la de los niños muertos, y ignoró totalmente a Israel, que es el que aparece como el gran verdugo de niños y ancianos que tienen durmiendo o bajo sus túneles, que se dice que son tan funcionales como si fuera un metro gigantesco de hasta 500 kilómetros de túneles abajo, una ciudad oculta, que podrían, en base a eso, quedar ahí y aguardar una nueva oportunidad hasta que desde Irán se le dé la instrucción de ataque de nuevo, porque es un instrumento de Irán, la Persia que yo siempre menciono, la Persia de las Termópilas, y aquel recordatorio que le hacía a su rey Darío, uno de los jerjes, al comer. La misión de ese sujeto era decirle, recuérdate de los atenienses, es decir, no lo olvide, después de la derrota de las Termópilas, sigue siendo la misma. Cuando se produjo la muerte de uno de sus generales y políticos más importantes, Suleiman, en Irak, no en Irán, preparando esto, cosas como esta. Un gran líder le hicieron una amenaza a Estados Unidos que a mí me llamó la atención y desde la respuesta la comenté. Ellos sabrán en poco tiempo cuál va a ser la respuesta nuestra. Meses después llegó el COVID, 8 millones de muertos, creo que cerca de 2 en Estados Unidos. Es decir, la situación es muy turbia, muy peligrosa. Evidentemente el gran temor es que escale la guerra. Ya el Líbano con Hezbollah adentro, que es más numeroso que jamás, tirándose proyectiles, Hezbollah y el ejército y el pueblo israelí. Puede pasar a Golán con Siria y la guerra generalizarse. Los esfuerzos de Estados Unidos se vieron claros. El presidente Biden incluso se expuso
en un vuelo, en un cielo plagado de misiles, tratando de contemporizar y aguantar a Netanyahu en cuanto a que no hiciera la invasión terrestre que se está produciendo. Parece que la están haciendo con más cuidado. Pero evidentemente es muy borrosa y muy delicada la situación. Y eso va a turbar, y está turbando y va a seguir turbando gravemente al mundo, sumado a la guerra de Ucrania. 2 guerras ya de calibre que van necesariamente a hacer estragos en la economía mundial. Y sus efectos van a ser, sin contar que pueden ser simples estaciones o hitos de una guerra mayor. Dios nos libre. Pero bien, ayer tuvimos una experiencia aquí, grabo viernes. En el Palacio Nacional se convocó a los partidos políticos firmantes del Pacto de Nación, así como a un grupo de académicos distinguidos y representativos de las universidades y algunas expresiones del empresariado, porque ese comunicado que se iba a proclamar ayer, le llaman Pacto de Nación, se propuso en marzo de este año, pero venía ya en antecedentes. Mi hijo Pellegrín explicaba en el programa Lo Vinicito el pacto en la noche de jueves. Y tal como acordamos, se va a divulgar permanentemente para que sea la población la que pueda examinarlo y empoderarse de esa situación. El pacto en general es bueno, porque nunca la expresión de una buena voluntad resulta indeseable. Nunca. La expresión de buena voluntad es generosa, civilizada, la redacción fue muy moderada, pero evidentemente era un pacto multisectorial de distintos sectores y la redacción que tenía que ser prudente conforme a la aprobación de consenso de grupos tan numerosos e importantes. Por eso hoy el Listín Diario trae un editorial excelente, donde declara que el pacto es muy oportuno, porque es un principio de esfuerzo, de unidad. La comisión de seguimiento, la comisión incluso otra, menor, pero para reunirla y convocarla en los momentos difíciles de toma de decisiones. Porque como explicó el presidente Abinader después, al cerrar el acto, los momentos actuales son muy difíciles y él dijo con toda honradez, hay que estar preparado porque los que vienen pueden ser peores. Es decir, él tiene la información de un presidente. Indica que le hizo una alerta al país y a los partidos y a los grupos importantes que estaban allí. Pero bien, yo hice el esfuerzo ya a mi edad de ir, lo había firmado, porque eso viene de marzo. A la primera reunión fui y no podía dejar de ir a esta, contrariando incluso las indicaciones que me han dado mis buenos médicos de la menor posibilidad de asistir a grupos numerosos, huyéndole a los problemas de los virus. Pero bien, fui y al salir, la prensa, claro está, y la televisión tenían interés de conocer mi parecer. Yo lo di y dije, sí, es un acto, es un documento importante, civilizado, serio, que muestra una actitud dominicana constructiva, pero las características de la crisis son ahora mucho más graves.
se ha producido primero la provocación del canal, que ha sido grosera y peligrosísima, porque quienes están detrás se sabe cuáles son los horizontes, los litorales del crimen organizado, las pandillas criminales y toda esa cantidad de títeres políticos y empresarios que ahora responden a los mandatos de quien manda realmente sobre el territorio de Haití. Noté una presencia nutrida, importante, muy digna de partidos menores, pero la minoría es muy importante. En las elecciones incluso generales, sumados los votos de los pequeños, se está hablando de un 15% de la votación, que muchas veces se le oscurece a la población eso, que sumados todos tienen un 15% de la votación y son minoría, lo cual es muy saludable para la democracia dominicana. Bien, salimos y cuando llego a la casa y me pongo a conversar, al poco rato me dicen, poco tiempo después, mira, ya respondió la Fuerza del Pueblo, que eso no era más que una especie de aparato reeleccionista, que los partidos aliados al gobierno habían ido allí a hacerle coro al gobierno, despreciando la presencia nuestra e infamándola en cierto modo. Este es un grupo de oportunistas y charlatanes que va ahí al gobierno de busca empleo. ¡Qué barbaridad! Y le hacen coro a Luis Abinader. Ese no es el Estado dominicano, ni es la nación dominicana la que se quiere representar ahí. Y yo me explico, se lo dije a los muchachos que me dieron la información, señores, la Fuerza del Pueblo no puede tener una reacción diferente a esa, porque ella fue a la primera sesión. Su líder, el doctor Leonel Fernández, no fue, pero envió un delegado a esa solamente, y ahí se apartó. Y después ha tenido que asumir su dirección superior posiciones terribles en favor de la argumentación haitiana en cuanto al trastorno del canal. Entonces, ellos no pueden estar con Dios y con el diablo. Ellos están definitivamente contrarios a ese esfuerzo de unidad que el presidente ayer decía, las sillas están vacías, que vengan los partidos de oposición. Respondieron con desprecio. Eso es un grupo de charlatanes ahí, apoyando una maniobra reeleccionista. Por Dios, qué bajeza, inaceptable. No tienen el valor de decir, eso no es lo que conviene. Nosotros sí tenemos una fórmula más enérgica, de más vuelo, de más potencia. Bueno, qué bueno, se incorporó la Fuerza del Pueblo a la lucha por el pueblo y su independencia. No, el que asiste a eso es un alabardero, es un vago que anda ahí buscando empleo. No, ellos están en risueño porque el líder, Leonel Fernández, aparece en el diario principal de Haití en primera plana con foto, Gazette creo que se llama, diciendo que el único dominicano que comprende los argumentos de Haití, propiamente convirtiéndolo en una especie de abogado virtual de su causa. Qué pena, qué pena. Yo estoy realmente muy apesadumbrado por esas cosas. Y ustedes se imaginarán por qué. Que es un extravío horrible. Pero ellos mantienen ese tipo de línea y hay que respetársela. Pero eso no indica que nosotros no seamos también poseedores de posiciones respetables. Y decirle a ellos,
Ustedes prefieren coincidir con Claudio Joseph y las pandillas criminales y Henry en sus argumentos, y con ONU, la cueva de trampas. Nosotros no. Y si ese gobierno que está ahí, que administra el Estado, inicia cosas interesantes por la unidad para enfrentar los males, nosotros asistimos, no le damos la espalda. En eso. Bueno, lo cierto es que se calentó la cuestión del pacto de nación. Yo expresé, como dije, mi voluntad al salir y dije, si hubiese dependido de nosotros, la redacción del documento hubiese sido más severa, conforme a las características de la gravedad del conflicto ya, meses después. Es decir, lo que hay hoy puede haber mañana mismo. Es imprevisible, pero muy grave. Bueno, y debo decirle, por fortuna, el miércoles en la pregunta, escribí una entrega interesante, hablando de la omisión de medios de defensa deliberada, cómo podría pasar a constituir una especie de crimen de ejecución continua. Es decir, yo en la pregunta del miércoles le di una reprimenda innegable, severa, a la Cancillería Dominicana. Porque a pesar de que existían las notas diplomáticas de abril y mayo del 2021, terminantes, donde se expresaba con mucha precisión, si no brillantez, por qué nos negábamos a que ese canal se reiniciara. Se portó muy bien en el 21, porque las declaraciones del presidente estaban vivas. Después del asesinato del presidente Moïse, que había acordado 14 puntos con el presidente dominicano, y en mi opinión, ese trato con el presidente dominicano le costó la vida. Se portó bien en el 21, pero muy mal en el 23, muy tímida, muy vacilante, la Cancillería Dominicana. Tuvimos nosotros los particulares que escarbar y sacar esa nota, la vital de 7 páginas, muy conceptuosas. El 7 de julio se entregó y en la noche estaban asesinando a aquel presidente, cofirmante de la declaración de principio con Luis Abinader. No estamos hablando de pelota barata, estamos hablando de trastornos internacionales, incluyendo la muerte de un presidente determinada por la ejecución de un comando internacional colombiano, extranjero, contratado para eso. Eso está en corte, comprobado, confesado. Por eso, yo me reí después y le dije, la verdad que esta gente está jugando con el país, creyendo que el país les va a respaldar sus atenuaciones, sus consideraciones, entendiendo que Haití es un Estado que va hacia la democracia, que la fuerza que viene de Kenia va a pacificar mediante el desarme y se establecerá la democracia en Haití y se harán entonces las negociaciones, casi un paraíso. No, el país está recibiendo incluso muestras terribles, una serie de asesinatos de familias enteras, con degüello incluido.
de miembros de las pandillas que están aquí. Y esas pandillas están aquí, incluso hay denuncias ya de la propia organización de Naciones Unidas de que tienen las esposas de los jefes viviendo aquí y gran parte de su dinero aquí. El Listín Diario escribió un editorial muy conceptuoso sobre las células ocultas de las pandillas en la República Dominicana. Y la gente saliendo, y haitianos saliendo voluntariamente. ¿Por qué? ¿Acaso saben que viene una tormenta mayor? ¿Acaso saben que se van a proponer los cuadros organizados de allá a desestabilizar aquí? Yo no estuve nunca satisfecho con la explicación que se dio sobre la bomba de San Cristóbal. Que se entienda. Se disparó por impericia, en mi opinión, horas antes de producirse una reunión crucial, donde previsiblemente estaría el presidente Abinader y varios ministros, y voló San Cristóbal y 37 muertos. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que es un juego lo que hay de por medio? Una maniobra política. Bueno, la ley 169, esa prostituta que yo llamo, se encargó de dejar al 168 sin efecto, lo maleó. Y cedularon miles y miles y miles de falsos dominicanos que van a votar. Necesitamos su voto, el precio que sea. Por Dios. El pueblo va a admitir esa situación así por así. No va a haber consecuencias. Yo creo que sí. Y les voy a decir a mis amigos y seguidores de la respuesta tan leales y generosos, tanto los de aquí como los de la diáspora nuestra, especialmente en Estados Unidos. Lo peor que hay en una guerra en el sentido de conflicto, ¿no?, es no tener una idea clara de dónde está el enemigo. Y cuando usted no identifica claramente el enemigo, usted está perdido. ¿Quiénes están detrás de la trama contra la República Dominicana? Esos vándalos que han producido 2.862 homicidios de julio a septiembre, 484 secuestros y múltiples violaciones. No. Esos son sicarios al servicio de la trama. Se puede decir que las pandillas son los sicarios de la trama internacional para hundir a la República Dominicana. ¿Cuáles pueden ser las figuras tan potentes que pueden estar detrás de esa barbaridad de malograr al Estado-nación denominado República Dominicana, con tal de acomodar la desgracia en la isla y repartirla mediante fusión o la creación de algún engendro de esos que se suelen inventar? Decirlo con toda la franqueza de vida. Hay dos expresidentes norteamericanos, dos, muy peligrosos para la suerte nacional, desgraciadamente. Bill Clinton y Barack Obama, que tienen, por razones que todos conocemos, una influencia recrecida. Primero, las guerras, que determinan una emergencia donde los expresidentes
pasan a ser consultados, dirigidos o codirigentes de la emergencia. Estamos. La influencia del presidente Obama sobre el actual gobierno, el que la niega, está mintiendo. Es decisiva. Los vínculos con el caucus afroamericano son intensísimos, porque son determinantes allá en muchos aspectos, hasta en las propias elecciones generales. Óigame. Bill Clinton fue comisionado especial para Haití, decidido y nombrado por Barack Obama. ¿Ustedes oyeron? Después de haber hecho lo que hizo siendo presidente en favor de Aristide, de disolver el ejército y crear el vacío, ya siendo expresidente lo nombraron comisionado especial para Haití. Esas dos inteligencias brillantísimas están en el fondo dirigiendo esta causa de la isla de Santo Domingo, de parte de Haití. Esa es la realidad. Y tienen una relación personal estrechísima con un líder nacional importantísimo, 3 veces presidente, con más del 50% de la aprobación de este pueblo, Leonel Fernández. En mi opinión, eso turba y traba enormemente las posibilidades de que Leonel Fernández pasara a encabezar propiamente la defensa nacional. Él podía hacerlo. Tiene relaciones internacionales infinitas, cultura sobrada, experiencia de Estado. Si asumía la causa, bueno, imagínense. No, pero hay esos amarres. Y entonces, nosotros, que somos los gobernados por esos poderes, tratando de hacer esfuerzos, de unirnos para resistirlos. El asunto, señores, está más allá de las amistades personales. Y yo lo digo con plena conciencia. A mí me duele más que a nadie hablar de estas cosas. Porque, como dije, yo no muevo mis afectos personales por circunstancias y oportunidades. El afecto personal yo lo cuido porque es una forma de ser serio. Desgraciadamente está este interés superior de por medio, la seguridad de mi patria. Por eso me han oído ser necio en la cita de Francisco del Rosario Sánchez, nuestro inmenso padre de la patria. Mi patria ha sido vendida y eso basta. Para venir por donde vino, caer como cayó, fusilado en una mecedora, herido. Ahora digo, el PLD, que no fue el PLD a la reunión del Pacto de Nación, no puede ir, él fue el vendedor de la soberanía, él fue el que creó la ley 169 para dejar sin efecto la 168, anunciado esto en Venezuela, en una visita de Danilo Medina, que ellos se encargarían de resolver los problemas de los ocupantes legales e ilegales y que proveerían las leyes necesarias. Y esa ley se le opuso al fallo que conforma a un artículo de la Constitución,
284, sus fallos resultan obligatorios para todos los poderes públicos, incluyendo el legislativo. Lo dejaron sin efecto. Entonces, ¿el PLD podía ir a esa reunión? ¿A qué? ¿El PRD podía ir? No, porque el ingeniero Vargas Maldonado fue canciller de Danilo Medina 4 años. Durante parte del proceso de venta de la patria, él era canciller. ¿A qué van a ir a una reunión como esa? A que alguien le pregunte, ¿y usted por qué no lo hizo cuando estaba? ¿Y usted por qué no se movilizó? ¿Y usted por qué consintió tal o cual cosa? No somos los que fuimos ahí oportunistas, los aliados del gobierno, aliados de la República. Y el día que este gobierno, si por desgracia se atemorice o llegare a abandonar las posiciones, no tendría de frente. Que lo sepan. De manera que yo creo que cuando hago esas afirmaciones sobre Obama y Clinton, es que siento mayor pesar. Mucha gente nos censura, porque especialmente mis hijos, entre ellos Juárez, tienen simpatías muy firmes por el expresidente Trump. Y la verdad es que el discurso de aquel era el que más se ajustaba a las necesidades nuestras sobre inmigración. Aquel presidente que ya se sabe ahora lo que acaba de ocurrir. Uno de sus delfines, Nick Johnson, acaba de ser elegido presidente de la Cámara de Representantes, el tercer hombre de importancia en la sucesión de la presidencia de Estados Unidos. Esa posición de Trump sobre la migración, sobre lo que él entendía que era Haití, y lo trató con dureza, le llevó a llevar en un momento letrina, pero era en el fondo porque estaba viendo todo lo que estaba fraguándose. No al pueblo, no, sino a los grupos de empresarios y de bandidos conjurados con el crimen organizado, formando una especie de estado virtual ahí, con territorio y todo bajo control. Yo digo, esa simpatía nuestra por el presidente Trump no es antojadiza ni corresponde a una visión atrasada, porque todo está ideologizado. Estamos en los años 60. Los Johannesburgo, ustedes recuerdan el personaje que interpretaba Boruga, que era un encanto, Johannesburgo, aquel comunista nostálgico, que tenía en los labios siempre a Carlos Marx y a Lenin y cosas increíbles. Así anda eso lleno de todo ese aparato ideológico. No, esos son gente de la ultraderecha. Esa gente en realidad está atrasada, no comprende el globalismo y los avances sociales de los pueblos. Por Dios, ese cuadro así descrito necesariamente tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias porque los hechos son muy tercos, muy tercos. Así como la palabra es frágil y volátil, y si puede decir todo sin temor a nada,
los hechos son escuetos, elocuentes, secos. Esto es lo que hay. El proceso electoral quiere politizar la causa nacional. Sucede que todos los gestos y todas las acciones de Luis Abinader no son más que trampas reeleccionistas. Y el que se acerque a cualquier esfuerzo de esa naturaleza, un oportunista. No. Esa pregunta que yo escribí este miércoles sobre la importancia de la omisión en la comisión de un crimen de ejecución continua, la escribí para la Cancillería de este gobierno, pero le es totalmente aplicable a los líderes políticos y a los partidos que puedan ocurrir, no en la omisión solamente de medios de defensa, sino en acciones, no omisión, sino acción para perjudicar la causa nacional, fortaleciendo los argumentos de los adversarios y enemigos de la trama, que desde ella vienen fraguando todo este desastre. Es decir, la respuesta frente a una situación tan espesa no podía dejar de tocar esas cosas con la severidad debida. Le dijimos a la Cancillería, miren, ustedes tuvieron 3 tipos de conducta, pero especialmente la dominante fue esa actitud rosada, esa renuencia a usar los propios instrumentos que tenían para defender la causa nacional en el campo de la diplomacia mundial, de los tratados, el del 29, que estuvo bajo la tutela de don Emiliano Tejeda, un prócer nacional, seguido por el protocolo del 38, más el esfuerzo del 36 del modus operandi. Eso Haití nunca lo quiere oír mencionar siquiera, por una razón. Nunca cumplió sus disposiciones. El que lee ese tratado, el del 29, pero especialmente el del 28, que trataba específicamente la cuestión de la inmigración ilegal, solo tiene un camino, y decir, caramba, los dominicanos son tolerantes, los dominicanos resultan ingenuos, porque en su tiempo de tiranía ocurrió lo peor. La reacción en el 37 fue horrible. Trujillo produjo muertes a mansalva. No en la cantidad que ellos dijeron, pero sí, muy grave. Excepto Barahona, excepto Romana, ahí no se tocó porque habían intereses norteamericanos. Dajabón, especialmente, y parte del Cibao, Cotuí, La Marga, etc. Está muy bien. Pero después vino la democracia. Y eso ha sido un tratado tras otro, un acuerdo tras otro, tratando de ver si de aquel lado aparece siquiera un mínimo de seriedad para darle cumplimiento a lo que acuerdan ahora en el régimen democrático. Y se le podría decir al mundo, miren, conforme a estos tratados, especialmente el del 38, que estuvo bajo la tutela moral de Franklin Delano Roosevelt, oigan eso, y de Lázaro Cárdenas,
Gloria de México y el presidente Laredo Bru de Cuba, con ese auspicio. El Estado que fuera tocado por un inmigrante ilegal tenía la obligación de detenerlo y deportarlo de inmediato, independientemente de las otras consideraciones penales posibles. Óigame, acordado en tratado internacional que tienen fuerza de constitución. Es más, el nuestro, cuando trata el asunto de los ríos transfronterizos, hace mención del artículo del Pacto del 29, por la paz eterna entre los pueblos. ¿Qué se produjo después? Toda la tolerancia, Balaguer no, Balaguer mantenía cierto respeto por eso, termina Balaguer, comienza a descomponerse el asunto y llega a los términos de venta de la República. Una presencia de cerca de 2 millones de ilegales. Y el uso de los hospitales nuestros y de las escuelas nuestras, una forma increíble. Entonces, a ese pueblo que le han echado todo ese peso, se le sacrifica. Ese es el odioso victimario. El otro es una víctima de este pueblo, por Dios. Y óiganlo bien, va a generar circunstancias muy peligrosas que nos van a enfrentar a nosotros mismos. Porque esas inconductas, esa inconsecuencia con la necesidad de defensa de la República, no va a pasar en forma impune. Es hora de definiciones responsables, claras, porque en cuanto la patria puede estar presente, no es cuestión de si dije pero no dije, ahí es ambiguo pero no ambiguo, es ambivalente pero no ambivalente. No, señor. ¿Usted está o no está? ¿Usted está en favor o en contra de su patria? Y el pueblo nuestro va por buen camino. Va por buen camino. Ahora, me acaba de decir alguien que un experto de relaciones públicas que está aquí, no sé, de asesor de un partido político, el de Poder, el de Luis Abinader, comentaba, caramba, pero yo no tenía una idea de que el impacto del tema de Haití fuera tan profundo, tan serio, tan conmovedor en el parecer del pueblo. Se lo decía a un amigo mío, a un amigo serio. Honestamente, yo no tenía una idea de que eso era así. Y dice, mira, con motivo de esta coyuntura, como él tiene la necesidad de examinar las encuestas y trabajar en esos trabajos que hacen de medición de aprecio público, él confiesa su asombro. Dice, yo no me lo imaginé que era así. ¿Por qué? Porque bajó al pueblo. Acompañó, parece, brigadas para ver las reacciones. Eso es lo que pienso. Porque no iba a dar esa opinión así por así. Eso debieran de aprenderlo los políticos de las cúpulas de los partidos. Se va a poner dura la cuestión y el problema va a girar también hacia adentro. Es decir, tenemos necesidad de organizarnos para luchar con los de fuera,
Pero eso no va a indicar que desde adentro vamos a permitir que se siga haciendo burla con una serie de felonías y charlatanerías. Parte de la trifulca electoral está buscando unos votos y despreciando a los demás y llamándoles de cualquier manera, simplemente porque sirven a la causa nacional, que ellos no lo están haciendo. En la medida en que se vuelvan contra esa causa nacional, nos van a tener de frente, severamente de frente. ¿Por qué? Muy sencillo, ya lo expliqué. La patria está de por medio y está en peligro. Peligro neto, serio, peligro indiscutible. El que quiera quedarse fuera, que calle. Pero si se activa en la defensa de la causa de los otros, nos tendrá de frente. Por eso he echado mucho de menos al nuevo código ahogado en el embarazo institucional de 20 años. Por una razón, el que está vigente, que sirve para eso, habla de crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado. Durante el tiempo de Trujillo se usaba para perseguir a sus adversarios. Se hizo muy odioso y el pueblo propiamente lo ignoró. Pero el nuevo código trae la versión de atentados contra los intereses fundamentales de la nación, similar a la concepción francesa. Eso no lo pudieron eludir y la comisión redactora la asumió. Intereses fundamentales de la nación. Eso abarca todo esto que se está cometiendo. Y vamos a bregar en justicia. A nadie le quepa duda. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, domingo a las 11 de la mañana, canales 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central, Super Canal. Que asimismo a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo, como las 7 de la mañana de lunes, por Teleimpacto, canales 52 de Claro, 22 del cable. Reproducen nuestros contenidos y otros múltiples canales del interior de muy buenos amigos, que les expreso nuevamente mis excusas porque no puedo enumerarlo a todos, no tengo el tiempo, pero lo agradezco infinitamente, que reproducen en distintas horas la respuesta. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, si Dios quiere. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes nuevamente en el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.